Muy bien. Ok. Bueno, muy bien, hermanos. Después de este hermoso culto, ha sido un culto muy bonito. Yo lo he sentido muy satisfactorio, por gracia de Dios. Creo que el Señor está presente y ha estado presente en este lugar. Siempre está presente, pero hoy creo que de una manera especial. Yo creo por eso, pues lamentablemente el enemigo puso muchos obstáculos en algunos hermanos que no pudieron acompañarnos presencialmente el día de hoy. Y por medio de la alabanza el Señor tocó nuestro corazón. Sí, nuestros hermanos que, pues gracias a Dios que están consagrados, ¿verdad? A este ministerio, ¿verdad? El Señor los usa para traer bendición a esta asamblea del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, llegó el tiempo de la palabra de Dios, en el que también Dios nos va a hablar otra vez, así como decía de este ejemplo que les comentaba de Juan Fletcher, que decía, quiero más gracia. Pues bueno, vamos a tener más gracia, ¿verdad? El día de hoy con la palabra del Señor. Y les voy a pedir si me pueden acompañar a Mateo 5:37. Un versículo muy chiquito, pero vamos a leerlo con mucha conciencia, con mucho agradecimiento, con mucha devoción. Dice así la palabra de Dios. Mateo 5:37, lo leemos todos juntos. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Vamos a orar entregando al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias en este momento. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien en este momento sea el que tome control de toda situación y que sea el que nos dé el alimento necesario, la semilla necesaria para nuestras mentes y corazones. Padre Santo, Señor, te rogamos que nos hables en esta hora, Señor, que nos des más gracia, Señor, para ser más semejantes a ti e ir siendo perfeccionados, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, fíjense que este pasaje este mensaje se pudiera llamar la palabra vale, ¿verdad? Recuperando el honor en nuestros compromisos. Y este versículo que leímos hace un momento está, si ustedes lo ven así más arribita, dice Jesús y los juramentos. Y habla ahí Jesús de que, pues no jures, ¿verdad? Que su sí sea sí, vuestro no sea no. Pero no es tanto una cuestión de que en el jurar en sí mismo haya algo que esté mal, sino porque a veces socialmente, entre la gente que va devaluando su palabra, tiene que recurrir a agregaciones adicionales para que su palabra sea creíble. Y entonces había mucha gente en el tiempo de Jesús y en el tiempo de hoy en día, ¿verdad? Así como los borrachitos, ¿verdad? O las personas que las pescan así en un pecado, como se dice comúnmente, que los pescan en la maroma, ¿verdad? Y es muy fácil que como ya no les creen, pues digan, te lo juro por Diosito Santo, ¿verdad? Que me está viendo, ¿verdad? Y con eso pretenden hacer más creíble su palabra, ¿sí? Entonces, Jesús de alguna manera está diciendo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si tu palabra es firme y vale y eres íntegro delante de Dios, no necesitas estar jurando, ¿verdad? Esa es la idea. Y es que vivimos en un tiempo, en una época donde la palabra está devaluadísima. Promesas rotas, contratos engañosos, discursos vacíos, manipulación, noticias falsas,
En total, no terminamos de contar. Anteriormente, hace no mucho tiempo, en las culturas, en las sociedades, la palabra era un vínculo. La palabra era un compromiso más fuerte que un papel firmado. Hasta a veces la gente se ofendía. ¿Cómo que te lo tengo que firmar? Pues te estoy diciendo. Tiempos, décadas atrás. Y lo podemos constatar cuando conocemos personas de la tercera edad. Y no sé si les ha pasado de que si tú le dices a una persona de la tercera edad, la veo o lo veo mañana a las 5 de la tarde. Pues una persona de la tercera, bueno, mañana a las 5 de la tarde. Y si a las 5:15, ¿verdad? Pues no has llegado ni has hablado, pues hablan. Oye, es que te estoy esperando, ¿verdad? Es que dijiste que ibas a venir hoy a las 5. Discúlpeme, es que se me atravesaron cosas. Y bueno, ahí se arregla, ¿no? ¿Por qué? Porque la afirmación para una persona, ¿verdad?, de edad es digna de verdad. Si tú le dices, voy a ir mañana a tu casa a las 5, eso que estás diciendo es digno de verdad. Digno de que eso se va a cumplir. Se espera que debe de ser así. Y Jesús nos llama a volver a una vida donde la palabra refleje verdad y confiabilidad. Porque hoy en día, que un joven, contrastando el caso, en muchos casos, que un joven diga o me diga, estaré en su casa mañana a las 5, en la mayoría de los casos, lamentablemente, es una frase que implica mera cortesía en el mejor de los casos, ¿sabes? Solo es una intención. Cuando yo te digo voy a estar mañana a las 5, tengo la intención de estar mañana a las 5, pero no te puedo asegurar nada y como quiera lo digo. Solo es intención supeditada primero, a ver si no tengo un pendiente por ahí. Y si no tengo un pendiente, entonces sí voy a ir a tu casa. Pero como voy a tener como 50 pendientes antes de ir a tu casa, ¿verdad? Pues es pura cortesía, ¿verdad? Para que te sientas bien, ni te la creas, ¿verdad? Lamentablemente es así. Cuando perdemos el valor de la palabra, perdemos la confianza. Y donde no hay confianza, no puede haber verdadera comunidad, sentido de unión, de comunidad, empezando desde la familia, llegando hasta la iglesia y obviamente trasciende mucho más allá a nivel social de toda una nación. Veamos como muestra un botón la palabra de un político que no vale nada, nada. ¿Quién cree ahorita en la palabra de un político? Nadie, todo el mundo lo sabe. La palabra más devaluada socialmente. Y si los políticos lo hacen, si los grandes lo hacen, si mi jefe lo hace, si mi mamá lo hace, si mi papá lo hace, pues yo también lo hago. Bueno, simple. No hay sentido de unión, de comunidad. Y es que la palabra, hermanos, es reflejo de nuestro carácter. Lo que decimos muestra quiénes somos. Nuestra palabra es una extensión, una muestra de nuestra integridad y de lo que realmente hay de veracidad en nuestro ser. Eso es el valor de la palabra. Acompáñenme para ver este primer pasaje del mensaje en Proverbios, capítulo 13, versículo 3. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Amén. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La devaluación de la palabra implica o viene de una persona que no piensa la implicación, valga la redundancia, de lo que dice. Y entonces se la pasa diciendo muchas cosas y realmente su boca no guarda palabra, pero normalmente es una palabra vacía,
no hay prudencia, no hay integridad. Y en un cristiano, en un hijo de Dios, la palabra debe tener un peso. La palabra vacía, la palabra sin significado, la palabra sin peso va a generar siempre desconfianza. Y siempre te vas a quedar así. Hasta ustedes lo han constatado, ¿verdad? No, es que me dijo que iba a venir. Pues es que Juanito dice muchas cosas, ¿verdad? O sea, así decimos. Donde la palabra de Juanito, ¿verdad?, está muy, muy devaluada. Y cuando un cristiano no cumple su palabra, pierde credibilidad como testigo. Porque así no es el Señor. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es un decir, no es una posibilidad. La palabra de Dios refleja el carácter de Dios. Si Dios es amor y Dios es verdad, su palabra es verdad. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Y lo lamentable es que al paso del tiempo, la palabra nuestra se vuelve como una hoja marchita en la calle, de lo que con lo cual lo único que se puede hacer es barrerla, porque no sirve para nada. Acompáñenme al Salmo 15. Salmo 15, versículos 1 y 2 y el 4. O sea, el 3 no lo leemos, ¿verdad? Salmo 15, versículos 1 y 2 y nos saltamos al 4. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte alto? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto es muy importante. El que aunque la verdad vaya a ser contraria a sus intereses, va a decir verdad. Y nuestra cultura es así muy, no, es que no le digas. No, porque luego me va a decir algo, ¿verdad? No le digas. Oye, fuiste a no sé qué. No fui. Y ya, ¿verdad? Dijimos algo porque nos conviene no decir la verdad. Y la verdad no la podemos manejar, no la podemos resistir. Y Dios mismo es el modelo de verdad, porque su palabra nunca falla. En Números 23, 19, no lo busquen, se los leo. Números 23, 19, un versículo muy conocido, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Este es el ejemplo. Es el ejemplo que debemos seguir como hijos suyos. Nuestra palabra debe imitar la suya. No vivir nuestra vida en palabra solamente de posibilidades, de sugerencias y de cortesías, sino de que nuestra palabra sea veracidad. Y es que lamentablemente volvemos al punto, la cultura moderna ha devaluado muchísimo la palabra. La modernidad cultivó una cultura de ligereza en la palabra que se va aprendiendo de decepciones sistemáticas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, frases: te marco luego.
No te marqué. Nos vemos la próxima semana. No nos vimos. Mañana empiezo. No empecé mañana. No voy a empezar. Yo te apoyo, nada más dime. Nunca te apoyo. Palabras dichas al aire. Palabras que no valen nada. Nos vemos en la iglesia si Dios quiere. Y lamentablemente, el si Dios quiere se ha convertido en una especie de cláusula que quiere decir implícitamente, si es que nada se me atraviesa, allí estaré. Pero se me va a atravesar algo. Eso es en lo que ha redundado el si Dios quiere. Sí, mañana te veo si Dios quiere. Para las generaciones de atrás era una confianza adicional de que por gracia de Dios iba a suceder lo que estabas diciendo. No era una cláusula de que entonces con esa frase ya escondo la veracidad de mi palabra y no me comprometo a cumplirla, porque pues Dios entonces no quiso. Dios no quiso. Se me atravesaron muchas cosas. Y ya, sácalos de ahí, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente esta cultura se ha fomentado. Nada más vean, por decir un ejemplo, los casos de albañiles, plomeros, reparadores de lavadoras, que pueden decir, no, pero es que ese es un aspecto laboral. No, pero aún así hasta allá trasciende el tema. Vas a tener suerte si uno de esos te cumple en ir el día que dijo o en ir a la hora que dijo. Y la verdad, hasta la costumbre siquiera de hablar para avisar que no va a ir, se ha perdido. Ya ni siquiera, oiga, es que no voy a ir porque esto y lo otro, lo veo mañana. No fueron, no hablaron. Que el mundo ruede. Se acabó. La inmensa mayoría. Promesas hechas sin intención real. Palabras dichas sin valor alguno. También la devaluación de la palabra se da en información sin responsabilidad. Cuando se habla por hablar, cuando se habla bajo impulsos, cuando se habla bajo chismes, cuando se habla bajo opiniones sin fundamento. Vamos a ver algo relacionado en Proverbios 12, 22. Miren, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y alguien puede decir, ay, pero yo no soy mentiroso. Yo sí tenía la intención cuando te dije, ¿verdad? Sí tenía la intención. Sí, pero no sucedió. ¿Y cuántas veces has dicho que vas a hacer esto, pero no lo haces? Pues un montón. Finalmente son labios mentirosos delante de Dios, hablando por hablar, hablando como impulso, hablando también como chisme. Y hablar livianamente pronto va a desencadenar en el mal uso de nuestra boca. Va a ser la normalización de la mentira socialmente aceptada. Y entonces la mentira está bien. ¿Sí? Siempre y cuando pues no haga daño a nadie, ¿verdad? Pero como pues no fue algo grave, pues entonces pues, no hay problema, yo no soy ningún mentiroso, ¿verdad? Mi palabra. No, pero el Señor está viendo. El Señor está viendo el comportamiento de nuestra boca y la devaluación cada vez mayor de lo que decimos. Y ya lo vemos como que es normal.
Y ese es el gran peligro de nuestras sociedades. El gran peligro de esta nación es ver como normal lo que no debería de ser normal. Y empezamos a ver el pecado, la maldad, la perversión, la inmoralidad como normal. Pues es normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Esa es la respuesta. Y ya. ¿Sí? Pero el Señor dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento, los que son íntegros en su palabra, los que consideran que la palabra tiene un valor, porque la palabra de Dios tiene valor, y Dios y el Espíritu de Dios mora en ellos, y por lo tanto lo que ellos digan es verdad. Y es que también sucede que muchas veces las personas dicen lo que otros quieren oír, aunque no sea verdad, para quedar bien. Sí, exactamente eso iba a decir. La presión social de quedar bien, ¿verdad? Ya vivimos así en un autoengaño, ¿verdad? Constante, hasta a veces así grupalmente, y todos creyendo una mentira, ¿verdad? Bueno, pues así sucede, pero no es normal. Cristo, el Señor Jesucristo, nos llama a la honestidad, a que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, a la recuperación del honor de la palabra. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que cumplir lo que nos atrevemos a decir, porque un cristiano tiene que ser confiable. Un cristiano debe de hablar con gracia. La Biblia no solo pide veracidad, sino que también nuestra habla sea con gracia, para edificación. Esto no implica también que cuidemos la forma de decir las cosas, ¿sí? Porque luego no falta el que dice, no, es que tú estás bien tonto, ¿verdad? No, es que tú la regaste, ¿verdad? Sí, no. Yo que tú mejor lo hubiera hecho y tú la regaste, bien mal. Oye, pero pues no le digas así, ¿verdad? Está pasando por un momento difícil, ¿verdad? No, es que yo soy muy claridoso, muy claridosa, ¿verdad? Yo soy muy auténtico. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿sí? Por eso la palabra debe ser verdadera y debe ser para edificación, para ayudarte, ¿sí? Si la palabra que te voy a decir, aunque sea verdadera, y si no te ayuda, pues tampoco sirve. Pero el que te ayude no implica que yo tenga que mentir para hacerte creer algo que no es. Por eso el cristiano debe manejar en su palabra verdad y debe de manejar edificación. Porque finalmente la vida se maneja así. Los matrimonios, las amistades, las comunidades sanas se construyen sobre la confianza, el valor de la palabra y la edificación mutua. Por eso todo está patas para arriba, porque todo empieza desde el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo es tu corazón delante de Dios? Y mientras la gente no tenga a Dios en su corazón, mientras la gente no busque a Dios, no va a haber psicólogo que alcance, ¿verdad? No va a haber psiquiatra, ¿verdad?, que abastezca para recetar todos los medicamentos que quiera. No va a haber cursos de autoayuda que te saquen del hoyo. No, mientras no tengas al Señor en tu corazón y tengas la sanidad que el Señor quiere que tú tengas también a tu nivel interior psicológico y a nivel del pensamiento. Vayamos a un pasaje que está en Proverbios 25, 11. Fíjense, ese pasaje, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene,
pero a lo mejor en otra versión lo podemos entender mejor. En la Reina Valera revisada dice, manzana de oro en bandeja de plata es la palabra dicha como conviene. A lo mejor ahí lo entendemos mejor. Imagínense una manzana de oro en bandeja de plata. Si tu palabra es verdadera, si tú eres confiable, si hay verdad en tu corazón, si hay edificación también en cómo dices las cosas, no, hombre, pues por eso la gente busca ese tipo de gente. Oye, qué buenos consejos das, qué bárbaro, ¿verdad? Y ese tipo de gente se va rodeando, ¿verdad? Se va rodeando así de otros que necesitan palabra de este tipo, palabra de oro en bandeja de plata, palabra confiable, palabra edificante, palabra que nutre, palabra que es digna, no palabra que es una hoja marchita en medio de la calle, como les decía, que bueno, pues nomás sirve para ser barrida. Y lamentablemente hay mucha sed. A pesar de que la gente no se maneja con veracidad, hay mucha sed de veracidad. La gente tiene mucho anhelo en su corazón de buscar lo verdadero. Por eso una persona cuya palabra es verdad vale mucho en esta sociedad, en este tiempo, porque son personas cuyas palabras son manzana de oro en bandeja de plata, y eso solamente provoca admiración y placer y satisfacción. Una vez más, Jesús enseña que el cristiano debe ser confiable. Por eso Jesús dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Cómo recuperamos el valor de nuestra palabra? Quiero dar 4 consejos para recuperar el valor de nuestra palabra. No los pude poner aquí, pero bueno, los voy a mencionar y espero que se les queden. Si no, como quiera, pues aquí tengo ya la nota, se las envío al que lo solicite. La primera, hablar menos, cumplir más. Evaluar antes de prometer. Y cuando digo prometer, básicamente es decir, ¿sí? No, es que no te dije que te lo prometía. ¿Verdad? Ay, pues como no me dijiste que me lo prometías, pues me hubieras dicho, ¿verdad? De una vez para no creerte nada, ¿verdad? ¿Sí? No, bueno, prometer es simplemente, aquí en este contexto, decir, ¿verdad? Evaluar antes de prometer. Ser prudentes y responsables. Irresponsables, no irresponsables. Irresponsables con nuestra boca. Número 2, esa fue la primera. Hablar menos, cumplir más, evaluar antes de prometer, ser prudentes y responsables. Número 2, cumplir incluso cuando toma sacrificio. El salmista dice que el justo cumple aún jurando en daño suyo. Ahorita lo leímos hace un momento. Porque cumplir toma sacrificio. Lamentablemente tenemos malas costumbres. Sí, te veo en 15 días. Sí, ahí nos vemos, nos ponemos de acuerdo. Sí. Ahí lo digo bien fácil, al cabo que los 15 días están lejanos. Pero luego va pasando el tiempo, y llega el tiempo. Le dije que mañana, a este cuate, bueno, le dije que mañana, y ya es mañana. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le hago para mejor no ir? Y empiezo a buscar, ¿verdad? A ver qué tengo que hacer, ¿verdad? O sea, ándale, esto es perfecto. Sí. Háblale. No, es que sí quedé, pero es que se atraviesan cosas, ¿verdad? Y claro, se pueden legítimamente atravesar cosas, a todo mundo se nos puede ofrecer, pero debe ser la excepción, ¿verdad? No la regla, ¿verdad? Ese fue el número 2, cumplir incluso cuando toma sacrificio. El cumplimiento genera confianza
y honra al Señor. Número 3, pedir perdón cuando fallamos. Perdona al Señor, y si fue algo que pudo ofender a alguien, pues si es necesario, pues disculparse con esa persona. Pero una vez más, no hagamos de la disculpa palabras devaluadas. Porque ya luego hay gente que se disculpa para todo. Y lo que más dice son disculpas. Y reparten disculpas. Sí, no, hombre, pues la disculpa del día de hoy, a ver con quién. No, hombre, discúlpame. Ya no vale. Una disculpita. ¿Sí? Una disculpita. Así como el juez ese que estaba así condenando a la víctima, ¿verdad? No, esa es la víctima, Lick. Una disculpa. Pues, digo, tampoco que nuestras disculpas se devalúen, ¿verdad? Porque también eso pasa, que las disculpas sean la excepción, no la regla. No podemos pasarnos, si nos pasamos disculpándonos toda la vida, pues es que algo está mal con nosotros. Necesitamos tener humildad y restauración, porque también eso fortalece nuestra credibilidad. O sea, fue la tercera. El número 4, someter nuestras palabras al control del Espíritu Santo en todo momento y orar por ello continuamente. ¿Quién ha orado pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, controla lo que digo, guía lo que digo? Bueno, ahí levantaron por ahí la mano ahí. Esa es una buena forma de orar. Hay muchas cosas por las cuales orar. No, es que no se me ocurre nada. Pues apúntale, ¿verdad? Ponte a pensar y vas a ver que vas a encontrar un montón. Hasta que Dios controle la forma que hablas. Que Dios controle lo que dices. Y ora por ello continuamente. Dice el salmista, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tómela como suya, tómela como oración, para que su palabra siempre sea honorable, siempre sea íntegra. Su sí, sí, sí sea sí y su no sea no. Ese fue el número 4. Ahí están esos 4. Ahora ya vamos a la recta final, pero antes vamos a Proverbios 10. Bueno, antes de pasar a eso, hago un resumen, ¿verdad? De las 4 recomendaciones de recuperar el valor de nuestra palabra. Hablar menos y cumplir más. Evaluar antes de prometer. Cumplir incluso cuando toma sacrificio. Pedir perdón cuando fallamos. Someter nuestras palabras al control del Espíritu Santo y orar en todo momento por ello. Ahí están. Espero que se hayan quedado. Si no, pues me dicen y se los paso. Ahora sí, vamos a Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. 10, 19. Dice, en las muchas palabras, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que habla por hablar y que habla mucho, normalmente es una persona que finalmente no va a tener mucha honorabilidad en su palabra. Y ese mismo versículo, en la Nueva Versión Internacional, dice así, el que mucho habla, mucho yerra. Mucho se equivoca, ¿verdad? El que es sabio refrena su lengua. Y para ir ahora sí concluyendo, el día de hoy el Señor nos invita a una vida de transparencia, integridad y credibilidad. No cabe delante de Dios decir, es que todo el mundo lo hace. Eso no es justificación delante de Dios. Eso es hacerse loco solo. Pero delante de Dios no podemos decir, allá en la presencia de Dios, es que todo el mundo lo hacía. Pues no, ¿verdad? En un mundo donde las palabras se manipulan, se devalúan a una velocidad impresionante, o de plano todo se convierte en un decir, el cristiano está llamado a recuperar el peso moral de la palabra, el peso que la palabra tenía en generaciones anteriores.
Pregúntate, hermano, hermana, ¿qué tan confiables son tus palabras? Pregúntate, ¿me conocen por la veracidad de mis palabras, porque mi palabra vale? ¿O me conocen porque hablo por hablar y lo que digo casi es nada más un decir? Pregúntate también, ¿refleja mi palabra el carácter de Cristo? Así como Cristo hablaba y Cristo no decía cosas ni de más ni de menos, y todo lo que Él hablaba era verdad. ¿Así hablas tú? No, pero es que Cristo era Cristo, y yo soy yo. Pero tienes el Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Lo tienes porque si has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que no hay manera de evadir la responsabilidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, los que puedan ponerse de pie para orar un momento. Ay. Bueno, vamos a orar. Vamos a meditar sobre lo que el Señor, el Espíritu Santo nos ha mostrado en este día. Y hermanos, somos pocos ahorita. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. En medio de ellos, dice la Escritura. Pero tenemos que orar por un avivamiento que empiece por nosotros. Que empiece en nuestros corazones, para que ese avivamiento llegue también a nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra iglesia, que ya no haya tanto problema de ausentismo, aunque sabemos que hay personas que lo hacen por enfermedad y demás, pero necesitamos comprometernos con el Señor y hacer valer nuestra palabra de manera íntegra, como la palabra del Señor es íntegra. No es momento para claudicar, para apartarse. Es momento para estar cada vez más cerca del Señor. Entonces vamos a orar y meditar un momento. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por lo que has hecho el día de hoy con nosotros. Te damos gracias por lo que has hablado el día de hoy, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Y, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nuestra palabra no ha sido íntegra delante de ti. Y podemos decir, algunos podemos pensar, ay, que es mucha exageración, es mucho rollo. Pero el Señor, tú no lo ves así. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es certera. Tu palabra es integridad. Y, Señor, te rogamos que nos des más gracia, Señor, para que seamos más íntegros, más responsables con lo que decimos, para que tengamos la fuerza de cumplir con nuestra propia palabra, porque de esa forma también no tenemos modo de reclamarle a otros por no cumplir la suya. Señor, bendícenos en nuestra vida, Señor, bendícenos en nuestro andar. Sabemos que la cultura es pesada, sabemos que la cultura es difícil, sabemos que la inercia nos lleva como una corriente fuertísima, pero Padre, tú eres más fuerte, el Espíritu que mora en nosotros es más fuerte. Ten misericordia, Señor, de nosotros y fortalécenos para que nuestra palabra sea íntegra, sea honesta, sea verdadera en todo tiempo, a la manera de que tu palabra fue y es verdadera, Señor. Gracias te damos en este tiempo, que esta semilla entre a nuestro ser, a nuestra mente, nuestras emociones, que nuestras emociones, Señor, te lo rogamos, sean transformadas en el nombre de Jesús y que cambie nuestra perspectiva, Señor, de cómo vemos las cosas. Señor, tú moriste en la cruz.
te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Si alguno no lo ha recibido, reciba al Señor Jesús en este momento y pídale: Señor, entra a mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Haz un corazón puro dentro de mí. Me arrepiento de mis pecados. Hazlo, Señor, y transfórmame. Me entrego a ti, Señor, para que ser transformado conforme el alfarero moldea su obra. Moldéanos, Señor, y que tu molde se refleje aún en nuestras palabras, en lo que decimos, en lo que expresamos. No solamente de que no digamos palabras malas, que eso ya de por sí no debemos de hacerlo, sino que también nuestra palabra sea veraz, sea edificante, sea como una manzana de oro puesta en bandeja de plata, como dice el pasaje que leímos. Haz esa obra en nosotros, haz ese milagro en nosotros. Y te pedimos, Señor, un avivamiento para nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que pongas el deseo del querer como el hacer en cada uno de los que conforman la membresía de esta iglesia, Señor, y de las iglesias de la asociación a la que pertenecemos, Señor. Bendícelos, Señor, y bendícenos, Señor, para ser testimonio en esta sociedad que cada vez es más decadente, Señor, cada vez está más devaluada, pero también cada vez está más necesitada de veracidad, Señor, de una roca firme a donde atenerse. Gracias te damos por todo esto, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.